Aquí y ahora, con Teresa Rodríguez y Jorge Ramos. A continuación, Aquí y ahora. Muy buenas noches desde el barrio histórico conocido como Lower Ninth Ward en Nueva Orleans. Les saluda Teresa Rodríguez. Esta noche, en conmemoración del primer aniversario del huracán Katrina, estaremos transmitiendo parte de nuestro programa desde acá, una de las zonas más afectadas. Pero antes, regresamos a nuestros estudios en Miami y a Jorge Ramos. Gracias, Jorge. Teresa. Estaremos contigo un poco más adelante. Pero comenzamos con lo que en su momento fue un gran escándalo político en Nicaragua. Soy la América Narváez Ortega, la hijastra del expresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, acusó al líder sandinista y actual candidato presidencial de abuso sexual y violación. Pero después de hacer las acusaciones, Soy la América desapareció de la luz pública durante 4 años. Hubo muchas especulaciones sobre por qué se había quedado callada tanto tiempo, pero Soy la América ha roto su silencio. En una entrevista exclusiva realizada en Miami con nuestra corresponsal Tiffany Roberts, Soy la América hace nuevas denuncias que implican al gobierno, a la Iglesia Católica y a un candidato. ¿Por qué prefieres hacer la entrevista fuera de Nicaragua? Nicaragua se ha convertido de alguna manera en una extensión de lo que fue durante el abuso sexual en mi casa. Salir de Nicaragua representa salir de esa amenaza y poder hablar con más tranquilidad. ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo en este momento, a meses de las elecciones presidenciales de Nicaragua? Las sobrevivientes de abuso sexual tenemos nuestros propios plazos. Yo no puedo callar porque está una campaña electoral en Nicaragua. Pero no podés obviar que al hablar justo en este momento puede afectar una campaña presidencial. Bueno, pero esa no es mi responsabilidad. Si esto ya hubiese alcanzado una resolución judicial, este caso no estaría pendiente en la historia política de Daniel Ortega ni del sandinismo. Han pasado más de 8 años desde que Soy la América Narváez Ortega detonó una bomba política en Nicaragua al denunciar ante la justicia el supuesto abuso sexual que sufrió a manos de su padrastro. Pero defender mis derechos es un asunto de principios. Denuncia que respaldó con un testimonio de 43 páginas detallando lo que, según ella, fueron 20 años de abuso. No he vuelto a leer el testimonio desde aquellos tiempos. Es algo que no he querido hacer. ¿Por qué? Recordar detalles es algo que evito hacer. Sin embargo, hay cosas que van a estar ahí, que están en la memoria, que no necesitan ser recordadas para sentirlas. Pero escribir el testimonio fue una de las cosas más duras y yo ni siquiera lo edité. Ella dice que lo hizo como parte de su terapia psicológica. Yo recuerdo que yo ponía tanto detalle porque sentía que si no daba el detalle nadie me creía. Yo necesitaba pintar, dibujar en palabras al Daniel Ortega que nadie conocía. Mucha gente me dio connotación de vulgar, yo dije vulgaridades, yo hablé, pero yo necesitaba decirles quién era realmente. De acuerdo a Soy la América, el abuso comenzó a los 11 años, poco después de que el entonces guerrillero entabló una relación amorosa con su madre Rosario Murillo, una poetisa y activista. Ortega tenía entonces 33 años. ¿Te violó? Sí. ¿A qué edad? A los 13 años. Fui abusada sexualmente hasta los 19 años que me fui de mi casa. ¿Tú alguna vez tuviste un embarazo? No, gracias a Dios, no. ¿Te cuidabas? ¿Cómo era? Ay, en el testimonio está. Siempre, como mencioné ahí, el preservativo era lo que él usaba. Yo no me quiero recordar eso, pero no, Dios me cuidó. Soy la América se fue a Inglaterra a estudiar inglés en 1986. Ese mismo año fue adoptada legalmente por Daniel Ortega. Ella dice que a partir de entonces el abuso sexual paró, mas no el acoso psicológico. ¿Cómo puede un acoso continuar ya con una mujer hecha y derecha a los 20 años, 21 años? Era increíble que yo no podía dejar de contestar la llamada de teléfono. Yo no tenía valor.
¿Por qué? Yo recuerdo ese tiempo como alguien congelada, como alguien que no tenía uso de su propia voluntad, porque todo lo que yo hacía, todo lo que yo decía era en función de lo que mi padrastro quería. Yo era como un venadito listo para lo que él quería y ya. Según Soy la América, aunque ella no protestaba lo que estaba ocurriendo, su salud empezó a decaer. Yo tuve muchas crisis de migraña. A mí me hacían chequeos médicos aquí en Cuba y nunca salía nada. Todo decían era problemas psicológicos. Ella pensó que su matrimonio a los 23 años con Alejandro Bendaña, un exfuncionario del gobierno sandinista, y el nacimiento de sus 2 hijos le ayudarían a sobreponerse a la dependencia a la que estaba sometida. Pero según su testimonio, el acoso continuó a través de incesantes llamadas telefónicas. Las llamadas eran para repetirme verbalmente escenas del abuso o repetirme palabras pornográficas. En 1997, después de 6 años, su matrimonio entró en crisis, lo que la llevó a buscar ayuda profesional. Meses después, acusó judicialmente a Ortega por los crímenes de abusos deshonestos, violación y acoso sexual. Fue curioso porque solo haciendo eso empecé a tener fuerzas de nuevo. A pesar de sus esfuerzos, el caso de Soy la América no prosperó debido a la inmunidad parlamentaria del expresidente. Fue por eso que, según ella, se vio obligada a buscar justicia fuera de Nicaragua. Toda mujer que denuncia tiene derecho a un proceso judicial transparente y en ese sentido eso es lo que yo continúo buscando y demandando. En 1999 llegó hasta la Organización de Estados Americanos, OEA, en Washington, D.C., para demandar a Nicaragua ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por negación de justicia. El sistema de justicia nicaragüense no encontró culpable a Daniel Ortega. El investigador Manuel Orozco, de la organización independiente Diálogo Interamericano en la capital estadounidense, estudia de cerca lo que sucede en Nicaragua. Durante el proceso, al final se absolvió el sistema de justicia y dijo de que Daniel Ortega ya no era elegible a ser enjuiciado. Eso ocurrió en 2001 cuando Ortega renunció a su inmunidad. Sin embargo, alegó que los crímenes de que lo acusaban ya habían prescrito y una juez falló a su favor. Lo que aquí faltó fue la investigación. Alberto Noboa es el procurador de Nicaragua. ¿Hasta dónde eran realmente ciertos los hechos narrados por la señora? Saber si se cometió el delito y quién lo cometió y en qué tiempo se cometió. A comienzos de 2002, por sugerencia de la OEA, Soy la América se reunió en Washington, D.C., con el entonces recién elegido presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños. Después de haberle explicado la necesidad de que el Estado respaldara mi demanda, el presidente Enrique Bolaños me dijo en sus propias palabras, consuelo y resignación. Que tú deberías tener que consuelo. Yo debería tener consuelo y resignación. ¿Y tu respuesta cuál fue? Yo callé porque, y me fui, me despedí, me fui, pero para mí fue evidente que ellos no iban a hacer nada. El presidente Bolaños confirmó que hubo ese encuentro. Resignación en la parte moral. Ella lo que buscaba era compensar la parte moral con un pago. Eso no compensa, pero la parte moral allá, ella que lo sufrió, es la única que puede consolarse. La demanda vino y le obligan a Nicaragua a pagar. Después ella nos dijo no, porque ya me arreglé, me pagó otro. Después de ese primer encuentro con el presidente Bolaños en Washington y siguiendo la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Soy la América comenzó una serie de negociaciones con representantes del gobierno nicaragüense. Ese mismo año se casó con Alberto Araica en una ceremonia cristiana menonita. Si vos encontraste la paz en tu vida, ¿por qué entonces revolver todo esto nuevamente y volver a crear un huracán? El precio de la paz no puede ser el silencio. El procurador Noboa insiste que el Estado tiene todas las intenciones de negociar. Que tengo entendido que casi la mayor parte de los puntos de la señora Soy la América Narváez hayan sido aceptados, que tal vez el único punto donde había poco discusión era la parte económica.
Según un documento obtenido por Aquí y Ahora, Soy la América pedía una indemnización de poco más de $150,000. Tu última aparición en público en 2002, y de ahí nadie supo nada de Soy la América. Muchos dijeron que te habían comprado tu silencio. ¿Qué pasó? Yo necesité un tiempo para mí, para mi familia. Yo llevaba 5 años de lucha judicial. Pero la llegada de esta carta en marzo pasado la sacó de su retiro voluntario. En ella, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pidió actualizar los datos de su caso. En repetidas ocasiones intentamos obtener una entrevista con la comisión para averiguar por qué decidió hacerle seguimiento al caso ahora, pero hasta la fecha no nos han contestado. Por su parte, Orozco cree que Soy la América pueda estar buscando venganza. El interés político que pueda tener es destruir a este individuo políticamente, dejarlo fuera del campo. Siempre en mi caso se aducen razones políticas. Hay una agenda política con la cual se quiere asociar. Tengo que seguir reclamando justicia y eso es mi agenda, eso es lo que a mí me motiva. Al volver. ¿Cuáles son tus pruebas, Soy la América? Pero sí hay testigos oculares. Cuando tú dices testigos oculares... Me refiero a personas que vieron y que encontraron a Daniel Ortega abusándome. Yo lo que puedo decir es que es totalmente falsa esta acusación. Aquí y Ahora continúa. Las acusaciones de Soy la América hacia su padrastro son muchas, pero ¿qué tan ciertas son? Ella asegura tener testigos que vieron y oyeron lo que sucedía dentro de la residencia de los Ortega Murillo y dice que está dispuesta a presentar su caso ante un tribunal internacional. Daniel Ortega, en cambio, nos aseguró recientemente en una entrevista con Aquí y Ahora que Soy la América estaba mintiendo. Tiffany Roberts nos sigue contando la batalla que ha emprendido Soy la América para hacerle frente a su pasado. De acuerdo a Soy la América, cuando recién había cumplido 30 años, ella, como parte de su terapia, confrontó a Daniel Ortega en su propia oficina. La razón por la que yo lo enfrenté de esa manera fue precisamente para que dejara, que entendiera el daño que me había hecho. Ella dice que la reacción de su padrastro la sorprendió. Él se descompuso, se puso muy afectado. Según recuerda, Ortega permaneció solo por largo tiempo en una oficina contigua. Yo me quedé sentada esperando, pero empecé a sentir miedo y dije, ya me voy para tratar de salir. Pero en ese momento dice que su padrastro regresó a su oficina y se sentó frente a ella. Dijo que sí, que era cierto, que él me había hecho mucho daño a mí y a mi mamá y que los perdonara, que él... Para él, mi hermano y yo éramos como sus hijos. Pero eso fue todo, esas fueron exactamente las palabras. ¿Qué reacción creó en vos esas palabras de él? Yo salí muy contenta, muy orgullosa de lo que yo había logrado. Pero de acuerdo a Soy la América, el supuesto arrepentimiento de su padrastro duró poco. Pero llegué a la casa y a la media hora de estar en la casa yo recibí otra llamada, donde era la misma persona diciéndome las mismas obscenidades de siempre. Recuerdo que ese día le dije, pero si acabo de llegar y acabo de decir que no más, y no contestó nada, colgó. Aquí y Ahora solicitó una entrevista con Daniel Ortega, pero él declinó. Con Rosario Murillo tuvimos una conversación sin cámaras por 2 horas y durante ese tiempo ella negó la veracidad de la historia de su hija. Días después, Rosario Murillo también se negó a hacer una entrevista en cámara. No obstante, Ortega siempre ha negado las acusaciones en su contra. En 2002, cuando María Elena Salinas indagó sobre el caso, su respuesta fue enfática. Eso es totalmente falso. ¿Usted está diciendo que Soy la América miente? Yo lo que puedo decir es que es totalmente falsa esta acusación. Este año lo volvió a negar en una entrevista con Jorge Ramos. Veo como ese como un capítulo ya superado. Ella está mintiendo. Es falso, está mintiendo, claro que sí. ¿Cuáles son tus pruebas, Soy la América? Mis pruebas, bueno, hay un peritaje psicológico hecho en aquel momento, hay testigos oculares. Cuando tú dices testigos oculares... Me refiero a personas que vieron
y que encontraron a Daniel Ortega abusándome. Uno de los supuestos testigos es esta mujer, quien jamás ha hablado del tema públicamente. Ella accedió a darle una entrevista a Aquí y Ahora con la condición de que protegiéramos su identidad. Socorro, como la llamaremos, trabajó como ama de llaves en la residencia de los Ortega Murillo por 10 años, algo que confirmamos con la misma Murillo. ¿En qué momento usted percibe que a esa niña le pasa algo? Cuando ella directamente me contó de que el señor se había metido al cuarto y había estado tocando. El señor de la casa siendo Daniel Ortega. Así es. Pero usted trató de ayudarla. Planeé llevarla donde un psicólogo y entonces la llevé, pero al llegar donde el psicólogo, casi en la puerta, se me regresó. Socorro asegura que con frecuencia Zoila América se refugiaba en su cuarto por las noches. Cuando él llegaba, tocaba las puertas del cuarto donde estaba ella y estaba yo, y ella salía, regresaba hasta después de 1 hora. Según Socorro, un día la esposa de Ortega los sorprendió al llegar a la casa. La puerta de la entrada principal a los cuartos estaba enllavada. Ella se fue por la parte de atrás y fue a buscar al lado de su cuarto y ahí encontró, ahí estaba ella, pues estaba él. ¿Quiénes estaban? Daniel y Zoila América. ¿En la habitación? En la habitación. La niña sale, él se queda hablando con Rosario. ¿Usted piensa que Rosario sabía lo que sucedía en esa casa? Claro que sabía. ¿Por qué lo dice con tanta seguridad? Porque sí que lo sabía, si lo sabíamos todos. Hablo de los trabajadores, de los empleados, y todos sabían, nada más que todo el mundo se callaba, nadie hablaba nada. Deme una idea como cuántas personas trabajan. Alrededor de 12 personas que estábamos adentro. ¿Por qué no podían hablar? Teníamos que oír, ver y callar. Ella dice que su última conversación con Murillo fue muy desagradable. Ella me acusa de yo ser la culpable de lo que pasaba por no haberle dicho en el momento. ¿Qué le dijo usted? Que yo le trabajaba a un presidente, no le trabajaba a cualquiera, pues. Consultamos con la psiquiatra Gioconda Batres en San José, Costa Rica, pionera de la investigación sobre abuso sexual e incesto en Latinoamérica. Porque nadie quiere lidiar con el abuso sexual, ¿verdad? Nadie quiere lidiar con los papás y con los padrastros y con la familia y con los dilemas, y que ese es el primo y que el hermanito y que el abuelito. Ella asegura que uno de los mayores retos en las denuncias de incesto es saber quién está diciendo la verdad. Estamos luchando por una cultura de la denuncia. Estamos luchando en América Latina para que los niños y las niñas no se queden callados. Estamos luchando para que las instituciones sean sensibles. En estos últimos 4 años, tú tuviste un acercamiento con tu madre. ¿Cómo fue eso? Yo recibí una llamada de mi mamá preguntando si yo tenía algo que decirle. Yo sentía la necesidad de decirle a mi mamá que yo no la culpaba por lo que pasó y que yo podía perdonarla a ella por todo lo que ella no había hecho por ayudarme. ¿Ella alguna vez te ha aceptado? Significaría aceptar que Daniel Ortega abusó sexualmente de mí desde que yo era una niña. Rosario Murillo, además de esposa de Ortega, es su portavoz y más ferviente defensora. No puedo culpar a mi madre de lo que pasó. El Día Internacional de la Mujer en marzo de 2004, madre e hija hablaron por teléfono en la radio en un acto que muchos interpretaron como una reconciliación. Esta alegada reconciliación, que es un tanto dudosa, tuvo un significado muy fuerte en la imaginación del público y de la élite política. Manuel Orozco, de la organización Diálogo Interamericano en Washington, D.C., dice que la reunión le quitó credibilidad a la causa de Zoila América. Hubo muchas mujeres que se sintieron hasta traicionadas, en el sentido de que creyeron que, bueno, esta es una persona que ha estado diciendo que su caso es real. Según Zoila América, el intento de reconciliación duró poco. Ella y Daniel lo estaban usando como una manera de hacer ver que yo había regresado a ellos, o sea, la que estaba pidiendo perdón era yo. De acuerdo a Zoila América, su familia le ofreció un perdón, pero con condiciones. Podía haber un reconocimiento privado en presencia del cardenal,
pero era un reconocimiento secreto. Por otra parte, el cardenal Miguel Obando y Bravo sostuvo un acercamiento con Daniel Ortega y su esposa. Fue él quien ofició una ceremonia religiosa donde la pareja reafirmó sus votos matrimoniales. ¿Alguna vez tuviste contacto directo con alguien de la iglesia? Yo intenté hablar con el cardenal al inicio de mi denuncia, pero al parecer él ya estaba claro a quién iba a apoyar. Solicitamos una entrevista con el cardenal Obando y Bravo, pero él decidió no hablar en esta oportunidad. ¿Cómo haces con la gente que simplemente no te cree? Las respeto. No estoy obsesionada con que me crean. ¿Tú has pensado qué te va a pasar si Daniel Ortega gana las elecciones? Yo no tengo miedo, Tiffany. También asegura que no odia a su padrastro. ¿Qué sentimientos te despierta cuando ves la imagen de Daniel Ortega en la televisión? Antes era impotencia, ahora es simplemente, es como ver una película y decir que él algún día le va a llegar su momento también de poder liberarse, ojalá. Soy la América también lleva un caso judicial en la Corte Civil de Nicaragua con el que pretende anular su adopción por parte de Daniel Ortega y así recuperar el apellido de su padre biológico. Ella trabaja ahora en la Fundación Sobrevivientes, creada por Soy la América y su esposo para atender a víctimas de incesto y abuso sexual.